Mis correlones, hoy quiero contarles otra anécdota que para mí también fue muy importante y marcó un antes y un después en la manera como percibo la vida. Ustedes saben que aquí en Venezuela la situación eléctrica nacional es muy complicada. Tuvimos incluso hace unos años un apagón general en todo el país que afectó sin duda todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Pasamos días sin el servicio y fue una situación en serio desesperante. Hubo muchísimos problemas de toda índole. No quiero ahondar en ningún tema político, solo quiero decir que a nivel personal, tanto para mí como para mi familia, mi esposa, fue sumamente difícil de asumir, a pesar de que desarrollamos muchísima resiliencia y le pusimos la mejor cara y nos unimos en familia y nos apoyamos para salir adelante, y gracias a Dios todo marchó de la mejor forma posible y no vivimos tampoco momentos de precariedad. Pero sin duda en ese momento nosotros estábamos muy enfocados en el trabajo. En ese entonces yo no había iniciado este camino de hacer contenido en las redes sociales, pero sí estábamos trabajando con clientes en el exterior que atendíamos por internet, y la verdad es que la situación se nos había complicado muchísimo porque obviamente en nuestro hogar no teníamos electricidad, no teníamos acceso al servicio de internet que tenemos en el hogar, entonces teníamos que ir en el coche fuera a un punto en la ciudad donde hubiese receptividad o señal en el teléfono para usar el internet del teléfono y poder enviar nuestros archivos y podernos comunicar con las clientas. Hicimos maromas, malabares, milagros para poder salir adelante con el trabajo, y la verdad que fue una situación muy, muy complicada, pero gracias a Dios, bueno, como dije, salimos adelante. Pero hubo una ocasión en particular que es el meollo del asunto, ¿no? La base de este video. Hubo un momento, una noche, las noches aquí fueron extremas con el calor. Ya yo les hablé acerca de la ciudad donde nosotros vivimos, una ciudad costeña. El calor es fuerte, o sea, aquí 38, 37, 40, etcétera. O sea, aquí las temperaturas son altas y en la noche hay noches frescas, pero hay noches muy calurosas. También hay que tener en consideración que la radiación solar se acumula. Yo no soy experto en este tema, pero es lo que supongo. Se acumula en los techos, en los tejados, en las viviendas, en el pavimento, en el suelo, en todas partes. Entonces en la noche, para que se enfríe todo eso, creo que le toma muchísimo tiempo. Lo cierto es que a veces las temperaturas en la noche también son extremadamente calurosas. Entonces se imaginarán, sin electricidad, sin posibilidades de prender el aire acondicionado por obvias razones, ni mucho menos pensar en un ventilador. Me acuerdo que nosotros, de hecho, en aquel entonces compramos un UPS pequeño y le conectábamos en la noche un ventilador, y ese ventilador nos daba fresco en baja velocidad como por 3 horas y media, nos daba algo de fresco, y bueno, nos resultó muchísimo, nos ayudó a dormir hasta ese momento, ¿no? Pero hubo una noche en particular donde todavía no habíamos hecho esta inversión ni nada, y mi esposa se había logrado quedar dormida, pero a mí me dio insomnio y yo estaba en calzoncillos, o sea, yo no tenía nada encima básicamente. Me salí de la habitación pues para no despertar a mi esposa, dejarla dormir, dejarla descansar, porque a mí cuando me da insomnio me pongo fastidioso, me muevo, tengo la necesidad de estarme cambiando de posición en la cama, entonces para no molestarla me salgo con todo el cuidado, tratando de hacer silencio, y me senté en el sofá de la sala con un calor insoportable, estaba sudando y me entró un ataque de ansiedad, de un desespero terrible de ver todo oscuro, profundamente oscuro, todo. Desde la sala tenemos una ventana donde podemos observar, tenemos una vista muy bonita de nuestro sector donde vivimos, de la avenida principal donde residimos, de los edificios, tenemos un horizonte amplio de la ciudad, y ver todo en penumbras, o sea, todo oscuro, y con el calor, el desespero y la necesidad de controlar lo que estaba pasando,
me hiperventilé por un momento, me dio un ataque de ansiedad terrible. Entonces, de verdad que fue uno de los pocos momentos en donde sentí una desesperación insoportable, unas ganas de salir corriendo, ganas de caminar o correr por los techos de las paredes, o sea, una barbaridad. Entonces, bueno, de repente recordé en ese momento crítico, las pulsaciones estaban a millón, y recordé en ese momento que de la herramienta más esencial, que es poder respirar profundamente, y recordé las enseñanzas que tuve en el karate cuando nosotros todos los días antes de iniciar cada práctica, nosotros hacíamos una meditación. Nos sentábamos todos, poníamos en práctica los ejercicios de respiración, enfocábamos nuestros sentidos en nuestro alrededor, tratando de escuchar todo lo que estaba a nuestro alrededor, los sonidos hasta los más pequeños, y de esa manera podíamos luego estar concentrados para la práctica y para los ejercicios físicos que vendrían luego, ¿no? Y al terminar cada práctica volvíamos a hacer una meditación para marcharnos a casa con tranquilidad, desahogados, relajados, sin estrés, sin adrenalina, ¿no? Y para bajar un poco también la energía que habíamos invertido durante las prácticas de todos los días. Esto era así todos los días en el karate. Bueno, en ese momento en el sofá de la sala, sudando en calzoncillos, con calor y todo, recordé esa enseñanza y lo puse en marcha. Cerré los ojos, bajé los hombros, me dejé llevar por la meditación, me concentré en los sonidos que estaban a mi alrededor, de los grillos, del poco tráfico que había rondando la zona. Bueno, cualquier sonido, de la brisa que pegaba con el marco de la ventana de la sala. O sea, empecé a enfocar mis sentidos así. Empecé a hacer los ejercicios de respiración, a acumular todo el aire que podía en los pulmones, al límite, mantenía el oxígeno, exhalaba, y de esa manera poco a poco comencé a sentir un fresco, una sensación de frescura en el cuerpo, la sensación de calma empezó a llegar a mí, y la verdad es que fue tan satisfactorio, tan liberador, ¿no? Y con eso pude sosegar la ansiedad que estaba teniendo en ese momento, y de hecho luego pude descansar, pude dormir. Y todavía, a sol de hoy, nosotros practicamos meditación de vez en cuando. Tenemos ya un par de meses que, si no es que es más, que no hemos regresado a las meditaciones, pero mi esposa y yo lo hacemos y nos gusta muchísimo, porque nos ayuda mucho a canalizar, nos ayuda mucho a enfocar las cosas, y de verdad que es una herramienta fenomenal para afrontar los días. Pero la enseñanza más importante que obtuve en ese momento es que definitivamente, por más y que uno crea o quiera controlar la situación o lo que nos sucede, la vida nos pone en situaciones donde precisamente hay muchos momentos donde lo mejor que puedes hacer es no hacer nada, ¿de acuerdo? Y eso está bien. O sea, constantemente estamos persiguiendo sobre la marcha, estamos multitareas, tratando de resolver una cosa en simultáneo con otra, el trabajo, el deporte, las actividades del hogar, más las ambiciones, los sueños, y se vuelve todo un cúmulo de actividades que pretendemos nosotros abarcar. Estamos en una era donde hay sobreproductividad, y eso está agotando a la gente, ¿no? Y eso está sucediendo es porque tenemos una necesidad latente de control, de controlar la vida. Y la vida tiene su propio ritmo, tiene su propia marcha, y nos condiciona, como decimos en mi país, a bailar pegado. ¿Qué significa eso? Bueno, que en ocasiones pues hay que parar. En ocasiones no te queda de otra que poner el freno y apagar el motor. No queda de otra. Y cuando eso sucede, lo mejor es buscar la forma de sosegar la mente. La mente es un procesador que está
constantemente enviándote información, y gran parte de esa información estaba fundamentada en deseos y expectativas del futuro que todavía no ha sucedido, ¿verdad? Entonces, y que no tienes certeza de que vaya a ocurrir tal y como tu mente te lo está mencionando, como tu mente te lo pone allí en los ojos. Entonces, de verdad que a veces lo ideal, mejor dicho, es que no se trata de que sea lo ideal, se trata de que la vida te pone en esa situación donde sencillamente tienes que parar. De hecho, los cambios más importantes y trascendentales siempre ocurren con un quiebre, o sea, un punto y final, o un punto y aparte, mejor dicho, para ser más específico, un punto y aparte, o un punto y seguido, siempre ocurre de esa manera. Entonces, haber vivido esa experiencia me recordó lo frágil que es la vida, y también la importancia de poder también centrar los sentidos y mantener la calma cuando las situaciones extremas nos afectan. Una persona oxigenada, una persona bien enfocada, con todos sus sentidos puestos en el ahora, tiene más posibilidades de actuar de una manera más saludable y más efectiva que una persona sobrecargada, llena de cortisol y de estrés. Eso es lógico. El miedo, que es algo que nos afecta a todos, el miedo también es algo que se genera precisamente por la ansiedad de sentir que no tienes el control. Es como un ejemplo que me parece también bastante razonable, es como cuando vas en un avión, es decir, tú no estás manejando el avión, lo está haciendo un piloto, una persona calificada para eso, y tú solo eres un pasajero, y durante ese tiempo pues tienes que mantener la calma, sosegar el miedo, pensar que en positivo, mantener una buena vibra, ¿no? Y de esa manera puedes disfrutarte el viaje. Incluso puedes disfrutar, si no te da miedo las alturas, puedes ver a través de la ventanilla las nubes, etcétera, ¿no? Y puedes disfrutarte la cabina, lo que pasa a tu alrededor de la cabina. Entonces, bueno, está bien, de esa forma, eso es lo que la vida te ha puesto en ese momento, y de esa manera tienes que reaccionar. Ahora imagínate tú que tengas terror a volar y que estés totalmente sobrecargado de estrés, pensando en el peor escenario, también transmitiendo a los otros pasajeros a tu alrededor ese miedo que tú tienes a volar, estás intranquilo, con las pulsaciones a 120, o sea, es una experiencia terrible, sería una pesadilla. Entonces, bueno, de eso se trata, mis correlones. Yo creo que hay muchos momentos, y de seguro los que ustedes que me están escuchando, de seguro que ya han vivido algo parecido, cuando las cosas se pongan complicadas, respiren profundamente. De hecho, les invito a que busquen en YouTube técnicas de meditación. Hace poco vi un documental que hablaba... fue el documental del actor que hace de Thor en las películas estas de Marvel. Es una serie que él hizo de haciendo cosas extremas y tal. Y él se entrevistó con un departamento de bomberos. Bueno, y creo que había una psicóloga que estaba conduciendo su programa, o le estaba ayudando con su programa, y le reveló los ejercicios de meditación y respiración que hacen los bomberos en situaciones de estrés, en el momento. La manera como les enseñan a oxigenarse para poder enfrentar los factores de riesgo con cabeza fría y bien enfocados para poder aplicar todos los protocolos que les enseñan durante el entrenamiento. Y otro punto que olvidé mencionar, que en ese momento tan difícil que viví en el sofá antes de acordarme de la herramienta de la meditación, fue que también recordé que muchas veces hay una enseñanza que nos dieron donde uno puede asumir de que uno es una roca. Imagina una roca en un río, una roca grande, pesada, ¿no? Una roca de tamaño considerable en un río. Bueno, uno puede imaginar, para ayudar al proceso de canalización,
uno puede ayudar e imaginar en la mente de que uno es esa roca, que sencillamente está allí puesta y que tiene que dejar fluir el agua o que deja pasar el agua y que sencillamente está en su lugar. No se resiste, sencillamente está allí puesta. Y esa sensación de la roca en el río, de hecho, cuando lo pienso hasta puedo escuchar el sonido del agua, es decir, o sea, hasta ese punto llego, me lo imagino y para mí es muy reconfortante. No hay nada también más placentero que escuchar el mar, escuchar el agua de pasar del río, de un riachuelo, de una cascada, es fabuloso. Eso es también algo que ayuda mucho al enfoque y a la meditación. Entonces, ese es un ejercicio. De todas maneras, pues, si ustedes quieren aprender al respecto, les recomiendo muchísimo buscar en YouTube meditación guiada y les aseguro que ustedes van a conseguir la manera, la herramienta. Eso tiene su técnica, no es nada difícil, no es nada complicado, eso lleva sus pasos y tiene su proceso, es decir, tienes que practicarlo como todo en la vida para poderlo aprender a la perfección y también para ir maximizando tu capacidad respiratoria, que también ayuda bastante. Entonces, bueno, mis correlones, ahí los dejo con esa reflexión y nos vamos entonces a la carrera de hoy. El día de hoy tenemos con la actualización, hoy es jueves 25 de abril, amanezco, inmediatamente me metí a ver en el multijugador cuáles son las clases nuevas de esta semana y tenemos la serie de GTP, ¿ok? Del grupo C, y ya les voy a mostrar una carrerita que hice en el circuito de OAK con un coche hermoso, potente, y les voy a dar allí algunos tips, les voy a explicar algunas cosas tanto en los reglajes para ajustar un coche y también en la carrera les voy a explicar algunos detalles técnicos que tienes que tener en consideración para controlar toda esa potencia. Vamos para allá. Bienvenidos correlones al circuito de OAK y voy a iniciar en la punta. Me clasifiqué a bordo del Mazda 787B de 1991. Es un coche estupendo con mucha historia, es un monstruo hermoso y no será tan complicado dominar esa potencia. Yo luego te voy a explicar los detalles en los reglajes para que tú también puedas ajustarlo y llevarlo a los circuitos. Te puede servir en cualquiera de los circuitos disponibles en esta categoría. Me clasifiqué y traté de meterme en la pole en esta ocasión porque quiero mostrarles los tips esenciales para poder dominar esa potencia dentro de la carrera como tal. Así que vamos a la largada para que entonces comencemos con lo bueno. Ok, hay un factor importantísimo que tienes que tener en cuenta a la hora de meterte en estas carreras y para tratar de controlar estas bellezas, indiferentemente de cuál sea tu opción, y se trata del grid. Así que tienes que buscar tu mejor habilidad, tienes que poner todo tu empeño en evitar que las ruedas se deslicen, evitar cualquier derrape o deslizamiento que ponga en riesgo tu trazada, y también de esa manera tú vas a poder garantizar tener un ritmo de carrera efectivo, suave. Va a ser fácil para ti poder controlar esa belleza. Y ahí me impacta en un costado el corredor Raziel 92, que ya tiene una penalización de medio segundo por contacto excesivo. Me pregunto por qué. Esa maniobra estuvo bastante difícil, estuvo fuerte. Me hubiese puesto a trompear de haberme impactado más fuerte, pero bueno, me salvé. Así que ya muy pronto me estoy despegando de Raziel, que ya está casi un segundo por detrás, y en la tercera plaza tenemos a GTZ Maverick, que también es un corredor profesional muy bueno y creo que está conduciendo el Peugeot Talbot Sport, que también es un coche espectacular que próximamente lo compartiré con ustedes en alguna otra carrera. Entonces, retomando los tips, es importantísimo regular la potencia, sobre todo en las curvas largas, para evitar deslizamientos innecesarios. Y también de esa manera podemos garantizar una administración de los neumáticos efectiva para llegar al cierre de la carrera con una sola parada en boxes. Porque si te exiges o le exiges demasiado al coche y permaneces constantemente deslizando o derrapando la cola, de esa manera las gomas van a degradarse tan rápido
que vas a tener que hacer 2 paradas en pits o sencillamente vas a tener muchísimos problemas para terminar la carrera en una buena posición. Y ya les dije, me clasifiqué con el objetivo de poderles enseñar el potencial de este coche, principalmente, que es el que más me gusta de las opciones disponibles. Esta es una leyenda en esta categoría. Y les voy a dejar una vuelta a continuación. Les voy a dejar una vuelta donde voy a hacer silencio para que ustedes escuchen el motor y la forma como yo mantengo la aceleración a partir de ahora. Ok, nótese que yo nunca dejo de acelerar. Yo lo que hago es que gradúo la presión que ejerzo en el pedal del acelerador precisamente para regular esa potencia. Desde lo más bajo, progresivamente voy soltando para que esa escala de aceleración aumente de manera progresiva y el coche permanezca pegado en el asfalto en una trazada perfecta, donde el coche sencillamente no pierda grip, no pierda adherencia en las gomas. ¿Lo ven? Estos son coches que trazan curvas a alta velocidad y mientras más veloz, mientras más rápido vayas en una curva, vas a tener más control. Entonces, de allí la importancia de nunca dejar de acelerar, mantener allí el acelerador siempre metido pero regulado y frenar a la par que aceleras. Yo utilizo mucho la caja de cambios para disminuir, para recortar. Hay muchos pilotos que no hacen eso, sino que usan el acelerador y el freno y luego cuando ya están metidos en el ápex de la curva, ellos ahí es que hacen el cambio en la transmisión. En mi caso, no lo hago de esa manera. Yo utilizo mucho la caja para disminuir, pero ese es el estilo de cada quien. Lo importante, eso sí, lo esencial es que ustedes mantengan una aceleración efectiva para que el coche les responda y también para poder tener una estrategia de una sola parada a boxes. En este caso tenemos 14 vueltas en total. Ok, yo voy a extender el compuesto de neumáticos intermedios para entrar a boxes en la vuelta 7. ¿De acuerdo? En la vuelta 7. Por supuesto, voy a entrar en la máxima degradación y luego me va a quedar el resto de la carrera para poder presionar. Me voy a tener suficiente neumático ya en las últimas 2 vueltas para presionar todo lo que pueda o pelearme con la segunda plaza si me logra alcanzar. De momento he sostenido un ritmo muy favorable que ha mantenido a Maverick por debajo de los 2 segundos. Se me acerca, a veces le logro descontar un poco más, pero él siempre está allí al margen y es un corredor muy rápido que también sabe lo que hace, y poder sostener este ritmo de principio a fin a pesar de los pilotos buenísimos que están acá compitiendo, la verdad que me complace bastante. Entonces fíjense, ya estamos desarrollando la 6ª vuelta. Voy a adelantar un poquito para el momento de la entrada a boxes para que vean hasta qué punto llegó la degradación de los neumáticos. Ok, fíjense que en este momento me salta la alarma de desgaste moderado. Miren allí en el diagrama, miren cómo están los 4 neumáticos. Están de manera muy balanceada, por cierto, la degradación. Eso se logró con los reglajes que yo ahora les voy a compartir. Entonces allí solo hago la instalación, la solicitud del juego nuevo de llantas y omito, por supuesto, el combustible, porque ustedes saben que yo entro a la carrera con el combustible suficiente para hacer todo el recorrido sin preocuparme de repostar en boxes, porque la verdad que eso también le quita a uno mucho tiempo y no vale la pena, a pesar de que uno inicia pesado, ¿no? Porque esa es otra cosa también que tienen que tener en consideración en estos coches que son ultra ligeros, el peso del combustible. Cuando inicias la carrera,
se te va a complicar. Tienes que ir con golpe y cuida, tienes que ir con mucha precaución en las dos primeras vueltas de cada circuito, porque tienes que adaptarte al peso del vehículo y también tienes que adaptarte a que las gomas inician muy frías y necesitas calentar las gomas y necesitas adaptarte al comportamiento del coche, porque si vienes de la clasificación y estás haciendo 3 vueltas con compuesto blando, con combustible para 2 vueltas, por supuesto que el coche está volando, pero cuando tienes combustible a tope para cubrir toda la carrera, el cambio es significativo, el comportamiento del coche es significativo y entonces tienes que adaptarte a eso. Y luego tienes que adaptarte a que se va haciendo más ligero conforme vayas consumiendo el combustible, y entonces también tienes que adaptarte a que el coche se va a ir liberando. O sea que tienes que trabajar en la medida de lo posible para poder adaptarte a las condiciones de la carrera, a la manera como el coche responde. Ok, entonces bueno, ya estamos desarrollando la novena vuelta de las 14 y estoy acá detrás de Moco Chiclin, que estoy buscando el espacio para adelantarle sin conflictos, sin penalizaciones, y lo consigo haciéndole una pequeña transferencia en esa curva. Buen ritmo, muy buen ritmo de nuestro Mazda 787, y salgo bien posicionado con buena aceleración, dejándolo atrás rápidamente. Que por cierto que ese coche también me gusta muchísimo. Ese es el ese es el Mercedes-Benz Sauber C9, que es un coche estupendo y es el más rápido de las opciones para irse a Le Mans. Así que pendientes con esta opción allí. Creo que ya les compartí de hecho hace tiempo una carrera en Le Mans con el Mercedes, y es la primera vez que estoy conduciendo este Mazda, porque normalmente, de hecho les hice unos videos hace tiempo del Nissan R91 CP, que sin duda es un meta, tiene una excelente maniobrabilidad y buena aceleración para circuitos como este. De hecho creo que hasta un poco más ligero, si no me equivoco, y tiene mejor administración de las gomas. Pero vuelvo y repito, todo se basa en la forma como tú administras la aceleración y mantienes el grid. El grid es esencial en estos coches, porque de lo contrario vas a sufrir muchísimo con las gomas y vas a tener problemas para poder pelear por una buena plaza en la parrilla. Así que esto está por terminar. Voy a adelantar un poco más la carrera para que veamos el cierre y los tiempos finales en la tabla. Y efectivamente, señores, ya estamos llegando al cierre. Estoy por entrar en la recta de las emociones y voy soplado, como decimos en mi país. Observe allí la degradación de las gomas, también ya estaban llegando al final. Así que me rindieron lo suficiente para poder acelerar y poner allí más presión en las últimas 2 vueltas como lo había planificado, marcando un tiempo bastante competitivo. No fue el mejor del circuito, pero fue suficiente para poder mantenerme en la pole. 1 minuto 920 milésimas. Fíjate que Maverick, de hecho, había marcado una vuelta más rápida que la mía, 1.2.635. Se estaba acercando bastante, pero lo logré mantener al margen y logré llegar al cierre sin mayores complicaciones, y hubo muchísimo abandono, y todos esos abandonos ocurren es porque la mayoría de los corredores se frustran al no entender los factores esenciales que te acabo de explicar. Vamos a darle un vistazo al podio, que me encanta ver el podio de estos coches, me fascinan estos coches. Mira qué belleza, nada más. Ahí tenemos el Peugeot, 2 Peugeot, que parece ser que se está convirtiendo en el favorito en esta temporada. Y tenemos a Raziel, que llegó en la 3ª plaza, a Maverick en la 2ª, y a mi persona llevándose la victoria. Muy contento, me encanta la verdad poder mantener un ritmo de carrera así favorable, sin errores. Vámonos a los reglajes, mis correlones. Ok, mis correlones, a continuación los reglajes del Mazda 787B que acabas de ver en el circuito. Y lo primero, vámonos al apartado de la presión de las gomas. Así vino de serie y así lo dejé, porque la verdad lo vi perfecto. 1.7 bares en la parte de adelante y 1.6 bares en la parte de atrás. Si no te salen las mismas cifras, por favor copia la escala que ves en pantalla. Como puedes ver allí, las gomas traseras tienen menos presión que las gomas delanteras. De esa forma garantizamos el máximo grip en la cola y también corrige bien el coche cuando se desliza. En la parte de la relación de las marchas, 4.35 en la transmisión final, y edita de forma independiente, de forma individual, y separa de forma individual cada una de las 5 velocidades en la transmisión para conseguir
esa curva ascendente de aceleración de las que tanto les hablo en el diagrama que se muestra ahí en la parte inferior izquierda de la pantalla, ¿de acuerdo? Si no te salen las mismas cifras, copia la separación que ves en cada una de las velocidades que ves allí en el diagrama. Tiene que verse así, como se ve allí. En la alineación viene de serie menos 2 grados en la parte de adelante y menos 1.5 en la parte posterior. No tuve necesidad de hacer nada. En la alineación colocamos un punto hacia afuera, un grado hacia afuera y menos 2 en la parte posterior, creo que se vino de serie, y colocamos 5.2 grados en el ángulo, en alto. Y en la parte de las barras estabilizadoras delanteras más rígidas que la parte de atrás, por supuesto, copia la escala que ves en pantalla para garantizar la suficiente estabilidad y la rigidez del chasis para enfrentar las curvas rápidas con el menor deslizamiento posible. En la parte de los muelles, solamente aumenté un poco la rigidez de los muelles delanteros, ¿ok? Ahí lo que ves en pantalla, copia la escala y los traseros los dejas tal cual como vienen de serie. Y la altura de la suspensión también no la modifiqué, la dejé como está. ¿De acuerdo? Está totalmente pegado al suelo. En la amortiguación puse 4.5 de rigidez del rebote y 5.8 atrás. Y en la rigidez de la expansión puse 6.5 de suave y trasero 8.7 duro, ¿ok? En la rigidez de la expansión de los amortiguadores. En la geometría coloqué 5 puntos en alto y menos 1 en la parte de atrás, y coloqué en el antihundimiento delantero, puse 30.3 en alto, ¿ok? En la aerodinámica le puse carga aerodinámica casi full a la trompa para asistirlo y le puse lo que ves allí, 308 kilogramos al alerón trasero, ¿ok? De esa manera conseguí un buen plus de velocidad y buen corte en la curva, ¿eh? La verdad es que el coche se desliza espectacular, o sea, ataca las curvas con mucha efectividad. Me gustó mucho la experiencia con esta configuración. 48% en el balance de la frenada y 110% en la fuerza del pedal de freno. Es lo que les recomiendo. Si ustedes quieren probar un poco más de presión, auméntenlo a 120%, a ver cómo les va. Si no, lo mínimo en este caso a 110. En el diferencial colocamos 75% de aceleración y 35% en la desaceleración. Y con eso, mis correlones, el Mazda 787B de 1991 está listo para la acción y espero que le saquen muchísimas victorias muy pronto. Disfrútenselo. Y por supuesto, les recomiendo encarecidamente que se clasifiquen. Traten de practicar. Primero, practiquen. Esto es lo que les recomiendo. Practicar con las gomas intermedias. Combustible full. Hacerse unas 2-3 vueltas de esa manera. Y luego cambian el compuesto de neumáticos a blandos y reducen el combustible a 2 vueltas. Cuando hayan hecho 2-3 vueltas de efectiva con buen tiempo, se van a la clasificación y traten de ascender todo lo que puedan en la tabla para que de esa manera puedan tener más opciones y poder pelear con los mejores pilotos que están en la punta. Nos vemos en la próxima, mis correlones.